Hola, buen día o buena noche, depende de la hora en que, bueno, igual esto no lo van a ver ni a escuchar nadie, yo sé. Hoy es 10 de mayo, cumpleaños un amigo mío, por cierto, pero él no quiere que se le celebre nada ni que se le felicite por nada y es comprensible. La situación está muy compleja, muy complicada en este momento para celebraciones y cosas por el estilo. Y aprovechando la situación, ¿sí? Yo sé que esto no lo va a ver nadie, ni lo va a escuchar nadie, pero pues de alguna manera por algo se empieza y hay que hacer algo al respecto. Se me ocurre compartir un texto que acabo de encontrar hace unos minutos y me parece muy interesante. Tiene que ver con la situación actual. Bueno, tiene que ver con toda la vida, porque esto sirve en cualquier momento. Se titula así: ¿cuál debería ser una posición bíblica contra gobiernos injustos? No soy muy dado a estos temas religiosos, temas bíblicos, pero sé que mucha gente sí, a mucha gente le ha de interesar esto, sí, porque es un pensamiento con relación a lo que es importante para la mayoría de la gente y es el asunto religioso, el asunto de qué tiene que ver Dios con esto. Pues si para la gente es tan importante involucrar a Dios en cada aspecto de su vida, yo creo, sí, que hablar sobre eso es absolutamente importante, relevante. Ya sea que lo que se esté hablando sea positivo o negativo, pero la gente debe tener una postura con respecto a lo que cree, porque si no, entonces, ¿para qué cree? ¿Mm? Bueno, ¿cuál debería ser una posición bíblica contra gobiernos injustos? Es la pregunta título de este texto. Dice: Salomón había muerto, el rey que había construido un majestuoso templo para Dios, una casa para hacer de su reino más glorioso e imperial. El hijo heredero al trono de David había llegado a su fin. Habla de la muerte de Salomón, el hijo del rey David. Este personaje es interesantísimo porque a él se le debe el escrito de, si no estoy mal, de los Proverbios y del Eclesiastés. Dos libros del Antiguo Testamento muy importantes, muy interesantes para una persona, para todos, sí, pero para una persona inclusive no creyente. ¿Por qué? Porque es como el manual de ética. Es un manual de ética, un manual de convivencia ciudadana, diría yo, un manual hasta de superación personal. Es muy interesante, muy enriquecedor. No se debe echar a un lado. Me parece que todo el mundo, todas las personas interesadas en construir pensamiento crítico deberían leer esos dos libros, sobre todo el segundo, o sea, Proverbios y Eclesiastés. Eclesiastés es al que más me refiero y me gusta muchísimo por eso. Y al rey Salomón se le atribuye la autoría, ¿no? de todo ese texto. Es muy sabio. Pero bueno, continuemos a ver qué más dice la lectura. El pueblo que debería estar triste por el hombre que le había pedido sabiduría a Dios y se le había dado, según la tradición cristiana, había sido el hombre más sabio. No lo estaba del todo, pues ese hombre había sido más bien un gran estratega, pero no llamaríamos a eso sabiduría, ya que el pueblo estaba muy aliviado con la terminación de este gobierno. Salomón fue un rey opresor, muy injusto, que con la excusa de construir un templo había establecido trabajo forzado a todo Israel. Tanto fue su mano dura que muchos le compararon con el duro trato faraónico en Egipto. Vea pues, vaya sorpresa. El hombre que hace unos minutos o segundos estaba enalteciendo,
ahora parece ser que tiene otra cara. Continúo. Sin embargo, la tradición israelita nos muestra que cuando un gobierno es injusto, rebelarse es una opción. Las 10 tribus del norte se rebelan contra el gobierno de Salomón. Un profeta llamado Ahías ungió a Jeroboam en su lugar como rey. Era una forma protestataria contra el duro trato salomónico. Al morir Salomón, pues se esperaba que su hijo Roboam fuese compasivo. ¿Saben qué hizo? Consultó a los jóvenes privilegiados, a sus amigos ricos de su tiempo, y no escuchó la voz del pueblo. Dijo que sería peor que su padre y doblaría todo el duro trato. ¿Sabe cómo respondió su pueblo? Se rebeló. Bueno, creo que a este texto le hace falta un poquito de signos de interrogación, por eso me cuesta un poco como leerlo de la manera que consideraría correcta, pero bueno, como dijo a lo último, se rebeló, ¿sí? Bueno, continuemos, porque esto está muy bueno. El campesinado palestino, luego de escuchar que el hijo de Salomón iba a ser doblemente despiadado que su padre, el pueblo se rebeló y protestó diciendo que no tenían parte con la casa de David. Se independizaron en forma de protesta contra un gobierno injusto y tirano. Así fue como se dio la división del reino de Israel en norte y sur, siendo norte Israel con su capital Samaria y el sur Judá con su capital Jerusalén. Vaya, vaya, esa no me la sabía. Interesante. Tanto de lo que se habla Samaria, los samaritanos, de razón. Que los de Jerusalén se odiaban con los samaritanos, algo así, había un conflicto. Y por eso la parábola del samaritano de Jesús, que incita a la reconciliación. Interesante. En conclusión, textos como estos vamos a encontrar en gran parte de la Biblia, porque hay una larga tradición israelita rebelde contra gobiernos injustos y gobernantes tiranos. Si se busca una posición bíblica de qué hacer contra los gobernantes injustos, que exprimen al pueblo con duros tributos y que se muestran tiranos, en la Biblia hay más de una lectura que nos indica que no hay tregua con gobiernos que no cesen sus manos duras y corazón de piedra. Ante malos gobiernos, el pueblo de Israel nos enseñó que hace protesta y se rebela. ¿Es la iglesia oposición ante los gobiernos injustos o los consiente como los amigos jóvenes de Roboam? Buena pregunta, la voy a repetir. ¿Es la iglesia oposición ante los gobiernos injustos o los consiente como los amigos jóvenes de Roboam? El texto es autoría de un hombre llamado Adolfo Céspedes, no sé quién sea. Lo saco de una página de Facebook que se llama la Academia de Teología. Aquí hay un link de otra página llamada Perspectivas de la Fe, Teología y Biblia en Reflexión. Muy interesante que se hable de reflexión cuando se habla de Biblia, porque la mayoría de la gente ha comido cuento a ciegas, ¿sí? Y es interesante que la gente se piense sobre lo que lee y sobre lo que cree. Bueno, esto me hizo recordar esa película que me gusta tanto que se llama El hombre de la máscara de hierro, cuando querían suplantar al rey, porque el rey era tirano e injusto y querían poner uno que fuera amable, ¿sí? Que fuera una buena persona, que fuera un tipazo, pues, ¿cierto? Y cuando en el momento en que este man de Philip, que lo coronan y él va caminando para engañar a la gente haciéndole creer que él es el verdadero rey, mientras al rey tirano lo tenían por allá secuestrado y escondido, los tres mosqueteros pusieron al rey bueno
para que vaya al público, y como eran gemelos y se parecían demasiado, entonces la gente no iba a notarlo. Entonces, en la medida que Philip iba caminando, Aramis, el religioso de los tres mosqueteros, decía entre sí, decía que tú, refiriéndose a Philip, decía, tú tienes el verdadero corazón de un rey. Entonces hace como alusión a que un rey debe ser bueno. Bueno, todo el mundo debería ser bueno. Cualquier figura de autoridad debería ser buena. Y pues se ha normalizado tanto de que el rey es tirano, el rey es... Tanto así que hay una canción de Calle 13 que dice que es... ¿Cómo era? Es que dice que es el colmo, que es injusto, que es imposible que al día de hoy todavía existan reyes. Porque se tiene la concepción de que esa figura de autoridad es tirana. Pero sean reyes, sean presidentes, sean ministros, lo que sea, siempre está ese factor de la tiranía. Y siempre está el pueblo que dice, no más, nos mamamos, nos cansamos de esto. Entonces, a Jesús también se le considera un rey, pero no un rey monarca dentro de los convencionalismos del ser humano, sino rey en un sentido, digámoslo así, espiritual, en un sentido más metafísico, del más allá, ¿no? De lo que está un poco por fuera de nosotros, ¿no? Como de nuestro dominio, fuera de nuestro... que tiene que ver con nosotros, porque somos seres con espíritu, pero pues que... bueno, no sé si me hago entender. Rey, a fin de cuentas. Rey y la sátira de la corona de espinas y los soldados romanos burlándose de él mientras lo azotaban y lo amedrentaban. Pero rey, a fin de cuentas. Y no se rebeló. Un día no se emberracó y no hizo su escándalo en generando, ¿cómo se dice? Como generando, no digamos revuelta, pero sí como una atmósfera de rebeldía, de protesta, ¿sí? En un pasaje de la Biblia, en cualquiera de los 4 evangelios se puede encontrar cuando alza la voz contra la iglesia, contra el templo, que lo habían utilizado ya para otros propósitos. ¿Mm? Propósitos comerciales, propósitos, no sé, cuando él decía, esto es un lugar, una casa de oración, un templo de reflexión, ¿sí? Que se debe aprovechar para otras cosas, para el diálogo, para un uso más, sí, más profundo e intelectual de la palabra, ¿sí? Y, y no, se utilizaba como un espacio para otros fines lucrativos, fines egoístas. Entonces ahí está el asunto. Un rey que se revela o un pueblo que es soberano en sí mismo, que no necesita esa figura de rey y que también se revela. ¿El enemigo cuál es? La injusticia. Bueno, la injusticia me refiero a la maldad, la opresión, la tiranía. Sí, porque justicia es un concepto que puede variar, depende del contexto, ¿no? Ese concepto varía, depende del contexto. Pero bueno, digamos que nos entendemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la reflexión abierta y al criterio de cada cual. Feliz cumpleaños, parcero. Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más.